Bienvenidos a esta reflexión profunda sobre la dinámica más íntima, hermosa y a la vez compleja de la existencia humana, la familia. A lo largo de este espacio, nos adentraremos en el corazón del hogar para entender cómo se teje el amor entre hijos y hermanos, combinando la visión de la psicología moderna con el sostén eterno de la fe, la escritura y el testimonio de los santos. El hogar no es simplemente un lugar físico, es el primer laboratorio emocional y espiritual de la vida. Es allí donde aprendemos a nombrar el mundo, a interpretar las miradas, a gestionar el dolor y a experimentar las primeras formas de afecto. Sin embargo, la convivencia diaria también pone a prueba nuestras mayores fragilidades. Muchas veces nos preguntamos por qué reaccionamos de cierta manera con nuestros padres o hermanos, por qué ciertos patrones se repiten de generación en generación o cómo podemos transformar las tensiones cotidianas en un amor genuino y sanador. Desde la perspectiva psicológica, la familia es un sistema interactivo donde cada miembro influye en los demás. Durante la infancia, desarrollamos lo que la psicología llama estilos de apego. La forma en que nuestros cuidadores responden a nuestras necesidades afectivas moldea nuestra sensación de seguridad en el mundo. Si crecimos en un ambiente donde el afecto era condicional, impredecible o distante, es muy probable que como adultos o adolescentes manifestemos patrones de ansiedad, necesidad constante de aprobación o, por el contrario, un distanciamiento defensivo. Estos patrones psicológicos no son una condena, pero sí son un mapa de lo que llevamos dentro. A menudo, en el seno familiar, repetimos de manera inconsciente los guiones que heredamos. Las heridas no resueltas de los padres suelen proyectarse en la crianza de los hijos, y las comparaciones entre hermanos suelen activar dinámicas de rivalidad que pueden durar décadas si no se identifican a tiempo. Pensemos en cómo se manifiestan estos patrones en la vida cotidiana. Muchas veces vemos al hijo que asume el rol del perfeccionista o salvador de la familia, cargando con una exigencia desmedida para mantener la paz de los padres. O el hijo que es etiquetado como el problemático, asumiendo de manera inconsciente la tensión del hogar para desviar la atención de los conflictos conyugales. También observamos conductas como el uso del silencio como castigo emocional, el retraimiento afectivo cuando hay discrepancias, o la impaciencia desmedida hacia los errores de los hijos que, en el fondo, no es más que el reflejo de la propia herida de rechazo sufrida en la infancia. Reconocer estos mecanismos no tiene como fin buscar culpables, sino alcanzar la comprensión. Entender la psicología familiar nos permite mirar a nuestros seres queridos con compasión, reconociendo que cada persona actúa desde sus propias limitaciones y vivencias pasadas. Aquí es donde la fe se convierte en una fuerza transformadora indispensable. Mientras la psicología nos ayuda a diagnosticar y comprender los patrones de la mente y la conducta, la fe nos otorga el sentido, la gracia y la capacidad sobrenatural de amar más allá de nuestras fuerzas humanas. La fe no niega los procesos psicológicos, los eleva y los sana. Nos enseña que la familia no es un accidente biológico, sino un diseño providencial para nuestro crecimiento espiritual. Hablemos en primer lugar de la figura de los hijos y de la relación con los padres. En la trayectoria del desarrollo humano, el niño busca en la mirada de sus padres la confirmación de su propio valor. Psicológicamente, un hijo necesita sentirse visto, validado y amado incondicionalmente para estructurar una autoestima sana. Cuando esta validación falta o es deficiente, la persona puede pasar gran parte de su vida buscando llenar ese vacío a través del perfeccionismo, el éxito material o las relaciones dependientes. La fe nos ofrece una luz decisiva sobre esta etapa. En el Decálogo, encontramos un mandamiento claro y cargado de promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da, como leemos en el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 12. Honrar no significa aprobar los errores o los abusos de los padres, ni negar los fallos humanos que hayan cometido. Desde la sabiduría cristiana y la madurez psicológica, honrar a los padres significa reconocer el don supremo de la vida que vino a través de ellos, soltar el resentimiento y asumir la propia responsabilidad sobre el presente. El apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versos del 1 al 4, profundiza en esta reciprocidad cuando escribe: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor.
San Pablo anticipa aquí un equilibrio psicológico fundamental. La obediencia y el respeto del hijo deben ir acompañados de un trato respetuoso y equilibrado por parte de los padres, evitando la tiranía o la provocación que fractura la confianza del niño. Para ilustrar cómo se vive la filiación desde la santidad y la salud espiritual, podemos contemplar la vida de Santa Teresa de Lisieux. En su propia familia, Teresa experimentó un amor profundo pero también la pérdida temprana de su madre. La fe vivida en su hogar no era una regla rígida, sino un ambiente de ternura, oración y verdad. A través del ejemplo de sus padres, los santos Louis Martin y Celia Guerin, Teresa aprendió que la relación con Dios como Padre amoroso se refleja en la ternura del hogar terrenal. Incluso en medio de la fragilidad psicológica que sufrió tras la muerte de su madre, el ambiente de fe de su casa le permitió transformar la vulnerabilidad en un camino de confianza absoluta en Dios. En tiempos más recientes, el beato Carlo Acutis nos muestra el papel del hijo dentro de la familia moderna. Carlo no solo fue un joven de su tiempo, sino un instrumento de fe para sus propios padres. A través de su sencillez, su amor por la Eucaristía y su profunda madurez emocional, influyó positivamente en la vida espiritual de su madre, demostrando que los hijos también son evangelizadores dentro del propio hogar cuando viven su fe de manera auténtica y alegre. Pasemos ahora a una de las dinámicas más complejas y enriquecedoras de la vida familiar, la relación entre hermanos. Los hermanos son, en muchos sentidos, nuestros primeros pares, nuestros primeros compañeros de juego, pero también nuestros primeros competidores por la atención, el afecto y los recursos de los padres. Desde el punto de vista psicológico, la rivalidad fraterna es un fenómeno natural que surge del deseo innato de afirmación. Sin embargo, cuando los padres caen en el error de comparar a los hijos, favoreciendo las capacidades académicas de uno, la personalidad de otro o etiquetándolos como el inteligente, el rebelde o el obediente, se siembran semillas de resentimiento que dañan el vínculo fraterno. Estas etiquetas fijan roles rígidos en la mente de los hijos, llevándolos a competir inconscientemente o a distanciarse para proteger su identidad. Las Sagradas Escrituras no ocultan la complejidad de las relaciones entre hermanos. Al contrario, la exponen con total realismo desde las primeras páginas de la Biblia. La historia de Caín y Abel en el libro del Génesis nos muestra la tragedia del celo y la envidia no canalizados. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín refleja la ruptura radical del vínculo fraterno. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esta pregunta resuena a lo largo de toda la historia humana. La fe nos invita a responder de manera afirmativa. Sí, de alguna manera somos guardianes del bienestar de nuestros hermanos. En el Nuevo Testamento vemos una evolución hermosa de estas dinámicas. Pensemos en la casa de Betania, el hogar de los hermanos Marta, María y Lázaro. Jesús amaba profundamente a este hogar y compartía con ellos. Sin embargo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, presenciamos la tensión cotidiana entre las dos hermanas. Marta se queja del trabajo de la casa mientras María se sienta a los pies de Jesús. La respuesta de Jesús no es una condena hacia Marta, sino un llamado a reordenar sus prioridades emocionales y espirituales. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Jesús sana la frustración de Marta redirigiendo su atención hacia lo esencial, invitándola a liberarse de la carga de la comparación. En la tradición de la Iglesia, encontramos admirables ejemplos de hermanos que caminaron juntos hacia la santidad, demostrando que la fe puede transformar la relación fraterna en una alianza indestructible. San Benito y Santa Escolástica, hermanos gemelos del siglo VI, compartieron una profunda vocación espiritual. Su vínculo no estaba basado en la dependencia ni en la rivalidad, sino en una mutua edificación en la fe. Se reunían periódicamente para dialogar sobre las cosas del cielo, apoyándose en sus respectivos caminos de entrega a Dios. Asimismo, San Gregorio de Nisa y Santa Macrina nos enseñan el valor de la influencia mutua entre hermanos. Macrina, la hermana mayor, fue una guía intelectual y espiritual para sus hermanos, ayudando a moldear el carácter y la fe de Gregorio, quien más tarde se convertiría en un gran doctor de la Iglesia. En este tipo de fraternidad, las diferencias individuales no generan competencia, sino complementariedad. Para que el amor florezca en el hogar, entre padres, hijos y hermanos,
es indispensable abordar los mecanismos prácticos de la convivencia desde la doble vertiente psicológica y espiritual. ¿Cómo se vive el amor en casa en el día a día? En primer lugar, se vive a través del perdón y la reconciliación constante. La psicología nos enseña que el resentimiento acumulado activa respuestas fisiológicas de estrés y crea barreras emocionales que dificultan la comunicación sincera. Guardar rencor hacia un familiar altera la percepción, haciendo que interpretemos cualquier gesto o palabra desde la sospecha. Desde la fe, el perdón no es simplemente una estrategia de bienestar mental, sino una exigencia evangélica y una fuente de sanación profunda. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, cuando Pedro pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano, sugiriendo si hasta 7 veces, Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto implica un estado permanente de disposición al perdón. Perdonar en el seno familiar significa renunciar al deseo de castigar al otro por sus fallos pasados, dando espacio a la gracia para reconstruir el diálogo. En segundo lugar, el amor en casa requiere el desarrollo de la inteligencia emocional iluminada por las virtudes cristianas. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, traza el mapa definitivo de cómo debe expresarse este amor en la vida cotidiana. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se ensoberbece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Analicemos de cerca estas palabras en el contexto del hogar. La paciencia de la que habla San Pablo es la capacidad psicológica de tolerar los ritmos y los procesos de maduración del otro. Un padre necesita paciencia ante las etapas de búsqueda de un adolescente. Un hermano necesita paciencia ante las manías o limitaciones del otro. La ausencia de envidia implica alegrarse sinceramente por los logros de los demás miembros de la familia, superando la tentación de la comparación. El no buscar lo propio significa estar dispuesto a ceder el propio tiempo o preferencia por el bien común del hogar. En tercer lugar, la fe vivida en casa transforma el ambiente cotidiano en lo que la Iglesia denomina una iglesia doméstica. No se trata de imponer prácticas piadosas de manera rígida o formalista, lo cual suele generar rechazo psicológico en los niños y jóvenes, sino de crear una atmósfera donde Dios sea parte natural de las conversaciones, las decisiones y los momentos de dificultad. San Juan Bosco, uno de los grandes pedagogos y santos de la historia, basó su sistema educativo en 3 pilares: la razón, la religión y la amabilidad. Don Bosco comprendió profundamente la psicología de los jóvenes. Decía que no basta con amar a los hijos o a los alumnos, sino que ellos deben darse cuenta de que son amados. La amabilidad cotidiana, las palabras de aliento, la escucha activa y la presencia física son los canales a través de los cuales la fe se vuelve creíble para las nuevas generaciones. Cuando los hijos ven a sus padres orar juntos, pedir perdón cuando se equivocan y recurrir a los sacramentos en momentos de prueba, absorben un modelo de vida coherente. La fe deja de ser una teoría abstracta y se convierte en una vivencia concreta que brinda seguridad emocional y rumbo espiritual. Es fundamental reconocer también que ninguna familia es perfecta. La psicología familiar moderna coincide con la visión cristiana en que la búsqueda de la familia ideal o sin conflictos es una ilusión irreal que genera frustración y culpa. Todas las familias atraviesan crisis, desacuerdos, etapas de distancia o momentos de dolor. La santidad en el hogar no consiste en la ausencia de problemas, sino en la manera en que decidimos afrontarlos, con humildad, con diálogo y con la confianza puesta en la gracia divina. Si hoy identificas en tu historia familiar patrones de distanciamiento, heridas no sanadas con tus padres o rencores guardados con tus hermanos, recuerda que siempre es posible iniciar un proceso de sanación. La psicología te ofrece herramientas para tomar conciencia, poner límites saludables y entender tu historia. La fe te ofrece la fuerza del Espíritu Santo para perdonar lo que parece imperdonable, para restaurar los puentes caídos y para mirar a tu familia con los ojos de Dios. Como nos enseña el libro de los Proverbios, capítulo 3, versos del 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas.
Al depositar las dinámicas de nuestro hogar en las manos del Creador, permitimos que el amor divino purifique nuestras intenciones, sane nuestros recuerdos y convierta nuestro hogar en un refugio de paz, fe y verdadera comunión. No podemos hablar del amor en la familia sin contemplar el modelo perfecto que Dios nos regaló, la Sagrada Familia de Nazaret. En ese hogar humilde, Jesús, María y José vivieron la cotidianidad con sus desafíos propios. La incertidumbre de la huida a Egipto, la angustia de perder a Jesús en el templo, el trabajo diario, las comidas compartidas, el silencio y la oración. San José nos enseña la paternidad protectora y silenciosa, que actúa sin necesidad de protagonismo. María nos muestra la maternidad que guarda en el corazón, que acompaña sin invadir, que confía incluso cuando no comprende del todo. Y Jesús, el Hijo, nos revela la obediencia amorosa que no anula la identidad, sino que la realiza plenamente en el plan de Dios. La Sagrada Familia no fue una familia sin tensiones. Recordemos la angustia de María y José al buscar a Jesús durante 3 días, pero sí fue una familia donde cada conflicto se resolvía desde la escucha, el respeto y la apertura a la voluntad divina. Pasos concretos para vivir el amor en tu hogar hoy. Permíteme ofrecerte algunas acciones pequeñas pero transformadoras que puedes comenzar a implementar desde hoy mismo. Primero, dedica 5 minutos diarios a una conversación genuina con cada miembro de tu familia. Sin pantallas, sin distracciones. Pregunta, ¿cómo te sientes hoy? Y escucha de verdad. Segundo, identifica un patrón negativo que hayas heredado, quizá la crítica constante, la comparación o el silencio como castigo, y decide conscientemente romperlo. Pide ayuda a Dios en oración para transformar esa conducta. Tercero, practica el perdón activo. Si hay una herida pendiente con un familiar, da el primer paso. No esperes a que el otro cambie. Tú puedes iniciar la sanación con una llamada, un mensaje o una conversación sincera. Cuarto, establece un momento semanal de oración familiar, aunque sea breve. Puede ser un Padre Nuestro antes de cenar los domingos, o una intención compartida antes de dormir. La constancia crea hábito, y el hábito transforma el corazón. Quinto, celebra los logros de cada miembro sin comparaciones. Reconoce el esfuerzo, no solo el resultado. Esto construye autoestima sana y elimina la rivalidad. Querido hermano, querida hermana, tu familia, con todas sus imperfecciones, es el lugar donde Dios te ha plantado para crecer en amor. No estás solo en este camino. La gracia divina actúa silenciosamente en cada gesto de paciencia, en cada palabra de perdón, en cada abrazo que cura. Como nos recuerda San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio, la familia cristiana está llamada a ser signo vivo de la presencia salvadora de Cristo en el mundo. Tu hogar puede ser ese signo, esa luz pequeña pero constante que ilumina en medio de la oscuridad. Te invito a que, al terminar esta reflexión, hagas una pausa. Cierra los ojos y lleva ante el Señor a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos. Preséntale las heridas, las alegrías, las esperanzas. Y pídele que Él, que es el amor mismo, habite en tu hogar y lo transforme día a día. Oración final. Señor Jesús, que creciste en el hogar de Nazaret, bendice a nuestra familia. Sana las heridas del pasado, fortalece los lazos del presente y llena de esperanza nuestro futuro. Ayúdanos a amarnos como tú nos amas. Con paciencia, con perdón, con ternura. Que nuestro hogar sea reflejo de tu amor y escuela de santidad para cada uno de nosotros. Amén. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y en tu hogar. Hasta la próxima reflexión.